Vos sos escritora, periodista cultural, condujiste varios programas de cultura, dos libros hasta ahora, eh, que escribiste. Las últimas novelas son Lecciones Primarias y Ginebra, ¿no? Ujú, sí. Miraba hoy un video donde vos hacías referencia a una frasecita de Clarice Lispector que decía, la palabra es una carnada. Mm, Bueno, total. total. Ahí me la tiraste. Bueno, entonces, vos que trabajás tanto con la palabra, con la escritura y con la lectura, por qué elegís esto, la escritura y y la lectura? ¿Y qué es lo que querés agarrar con esa carnada? Buenísima pregunta. En realidad, sí, para mí la realidad viene en bruto y de algún modo la palabra es una manera como de poder darle forma a eso que llamamos realidad. Eh, y la forma, en todo caso, que a mí me resulta más vital y contagiosa, en el buen sentido, en estos tiempos el contagio es una mala palabra, pero también se puede contagiar, digamos, eh, el entusiasmo, digamos, de este mundo. eh, para mí la palabra es una manera de significar. ¿Mm? No necesariamente yo sé con qué palabra significar y justamente por eso la lectura es lo que me viene eh, como herramienta principalmente para, digamos, para acercarme a la realidad sin que la realidad duela tanto, por un lado. Claro. Eh, Uno en general puede ser feliz y puede sufrir con la propia vida, eh, pero leyendo vos podés comprender o por lo menos darle sentido a ese sufrimiento inenarrable en la propia vida. Viste que en general no hay muchas novelas felices, porque la felicidad está para vivirla. Dejémonos de joder. No hay No tanta, sé si se ¿viste? vendería una novela feliz, pero sí, es cierto. Además, pero más allá de eso, ¿viste? La felicidad con lo poco que a veces hay, más vale que sea en tres dimensiones y gozosa en vida. Y la literatura viene justamente a darle sentido a aquello que no lo tiene y que a veces lo padecemos. Pero como bien decía, viste, hay un ensayito que a mí me gusta mucho de Freud, que se llama Lo Siniestro, donde él trabaja un cuento de Eta Hoffmann, Ujú. eh, donde justamente Freud rescata la lectura, precisamente. Acordate que Freud recibió el premio de literatura Goethe, o sea, gran escritor Freud, estoy hablando desde ese aspecto, pero en ese ensayo, Lo Siniestro, sobre un cuento, justamente Freud destaca el efecto de siniestro que produce la literatura de Hoffmann, el fantástico en Hoffmann, ¿no? Entonces, eh, la lectura nos permite recibir los efectos y por lo tanto tener herramientas para vernosla con lo real. Eh, Recibir los efectos incluso gozosamente. Como dice también Macedonio Fernández, uno puede estar leyendo algo tristísimo o hasta excitante y tener una misma, digamos, sensación, porque en el orden de la lectura eh, no hay padecimiento, hay en todo caso goce y entendimiento. Entonces, por eso para mí es tan importante leer, es como estar todo el tiempo sembrando en el camino de la vida sentido. En Ginebra, vos contás la historia de una adolescente, ya, medio adolescente, que tiene que Uh -huh. vivir en el exilio junto con sus padres. Y es una especie de novela de iniciación, ¿no? Sí. Estaba revisando cuántas novelas de iniciación en general hay más de varones
que de mujeres. Completamente. Bueno, esta tiene esa característica particular, pero además pensaba, en el momento que vos la escribiste, o que se publicó, era un momento donde empezaba a emerger el movimiento de mujeres, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y empezaron a discutirse y debatirse muchas cuestiones que parecían que no se podían cambiar, que no se podían ni debatir siquiera. ¿Vos crees que este movimiento de mujeres, la acción nuestra, es una especie de iniciación, de camino nuevo? Interesante pensar la iniciación desde el punto de vista de, digamos, De social. del horizonte, claro, social, de la iniciación como un horizonte. Me parece que en realidad, así como yo tengo un taller, viste, de lectura que se llama Clásicos no tan clásicos, lo tengo porque con el contemporáneo me manejo expectante. No me gusta moldear lo contemporáneo porque lo contemporáneo es lo que está ocurriendo y no sabemos todavía, digamos, qué es lo qué implicancias, qué trascendencias, sino que es un diálogo fecundo constante. A mí me estimula muchísimo lo contemporáneo para no apresarlo ni juzgarlo del todo. Entonces, es como los ríos, ¿viste? Uno no puede conocer el cauce antes del río. El río va formando un cauce. Y me parece que es maravilloso lo que está ocurriendo con todas las escritoras mujeres Ujú. y disfruto del río que corre y todavía no sé cuál será el cauce, digamos. Entiendo las causas, la necesidad de una expresión, la necesidad de que la literatura finalmente reciba a todas estas escritoras, que a mí me gusta más bien hablar de escrituras, Ujú. ni escritores, ni escritores, ni escritoras, ni escritores con X, sino escrituras. Sobre todo porque el lenguaje es de todes. Digo, es lo que voy a buscar porque para mí la escritura es como una especie de galaxia de la que uno dispone y a veces puede acceder a esas escrituras y a veces no. Yo no escribo por oficio, sino que escribo por acceso. Y Muy- elecciones primarias en particular, que esa encima tuve la alegría de que fue llevada a una ópera de cámara en el Cervantes, Ujú. elecciones primarias en particular, el detonador fue muy claro. Yo no tenía en ese momento la idea de escribir una novela, pero viste, fue algo muy impactante, que en general es algo que me viene de afuera y que se produce un efecto simbólico de una experiencia que se muestra, por ejemplo, en elecciones primarias. Fue un encuentro, viste, esos encuentros con las compañeritas del primario, eh, efecto Facebook, a veces patético, porque bueno, estamos cada una con varios divorcios y etcétera. Eh, pero fue un encuentro para mí siniestro, pero siniestro productivo, porque charlando sobre lo que habíamos vivido en el colegio primario del Estado, de casi todas chicas en los 70, se empieza a hablar de padres desaparecidos, de un director que se lo llevaron, y yo empiezo a escuchar algo que no podía recordar. Me resultaba imposible acceder a esas páginas de mi memoria. Y ahí me di cuenta que tenía un agujero Ajá. irreparable. Y ahí sí me surgió una manera de escribir, desde el punto de vista de novela de iniciación. No con lo que recordaba, sino escribir con lo que no recordaba y se produjo ficción. Vos decís que el género fue lo primero que dividió mi mundo de palabras. ¿Ves Sí. eso en la juventud? ¿Cómo lo ves en la juventud, todas estas peleas y estos cambios? Eh, a mí me resulta muy interesante que toda esta, digamos, esta revolución en el lenguaje, porque es tan difícil que se dé la revolución en otros lugares, estamos tan cercenados, que la lengua es un instrumento importante.
de lucha, de identificación. Me parece que es la primera vez que esta batalla se libra en la lengua, porque en general la lengua recoge justamente lo que se va modificando, termina asentándose en la lengua, como decía Saussure. Saussure decía que era imposible que hubiese una revolución en la lengua, porque la lengua es lo que recibe justamente lo que decanta, hasta que lo acepta la academia y se anota. Claro. En cambio, acá está pasando a la inversa. Como no hay cambios, o por lo menos no los suficientes y necesarios, la lengua está en proceso de cambio para demostrarle a la realidad que hacen falta cambios. ¿Sabes que el epígrafe de la nueva, viste acá la tengo, chan, 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 chan? El epígrafe de la nueva, perdón, el epígrafe no, la dedicatoria, ¿te la puedo decir? Sí, 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 dale, la primicia. Sí, por eso creo que es la primera vez que la leo, la comparto de esta manera. A mí en general no me gustan mucho las dedicatorias, viste, a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, porque es como que deja afuera al lector. Ahí hay una especie de amor secreto que el lector queda afuera. Y para mí, una vez que la novela se publica, es enterita del lector. Y me gustan, sí, las dedicatorias a quien se dirige el autor. Por ejemplo, Sama, de Di Benedetto, la dedicatoria de Sama siempre me resultó muy conmovedora, y es a las víctimas de la espera. Sí. Que uno ahí con eso hace lo que puede con esa dedicatoria. Y ahora cuando decimos esto del inclusivo, en relación a lo que uno no sabe a esta altura, la dedicatoria es, pensando mucho en los niños, porque en mis novelas, como bien señalás, hay mucho niño, y en esta también el protagonista es un niño. A los que no saben que saben, que para mí son los niños, a los que no saben que saben, y a los que saben que no saben. Muy buena. Este libro, a diferencia de las dos novelas anteriores, fue casi como, viste, como un llamado a la puerta. Una novela llamó a mi puerta y yo la atendí. Yo la recibí y la escribí. Esto no quiere decir que me contaron esta historia, pero sí yo recibí una frase que empezó a resonar como si fuese una imagen acústica. Yo tenía que enterrar al gato, esto es verdad, ¿eh? Yo tenía que enterrar al gato y mi hija quería que lo enterrásemos en el jardín. Entonces consulté con el veterinario y él me dijo, si lo enterras en el jardín tenés que hacer un pozo de por lo menos 80 centímetros, por cuestiones higiénicas. Y entonces mi hija con sus amiguitas a la noche velaron al gato y yo puse el despertador a las 6 de la mañana para empezar a cavar el pozo. Empiezo a cavar el pozo en mi jardincito y claro, a los 10 centímetros ya no podía más. O sea, era mucho un pozo de 80. Y entonces me fui a buscar a alguien en el barrio que me ayude a cavar el pozo para enterrar al gato. Esa persona que conseguí a las 7 de la mañana vino pala al hombro, me preguntó dónde hacer el pozo y yo le dije, el gato mismo señaló el lugar porque murió casi con la pata indicando el espacio, y él empezó a cavar un pozo precioso, bellísimo, el pozo más profundo y aromático que vi en mi vida. Y cuando empezó, yo fui a cebar unos mates, le pregunté, ¿qué onda con los pozos? Y ahí me contó una historia durante 2 horas, mate va, mate viene, que es increíble. Y que forma parte, que es un poco la detonadora de esta novela. Él era un niño, hace 50 años, hijo del director de una escuela rural de frontera en la Patagonia.
descendiente de irlandeses, les tocó una escuela rural, bien, la escuela rural de frontera, o sea, está fuera de los pueblos, ¿no? Toma lo que queda de la gente que anda por ahí, muy, desde nómades hasta, digamos, mapuches, marginales, lo que está fuera de los pueblos. Y en un momento dado, la mamá de este niño empieza a ver que el agua baja turbia del deshielo, y ellos tenían canillas, con baldes recogían de los arroyos, y se dan cuenta de que allí no enterraban a los muertos, sino que los tiraban en la montaña. Y como el deshielo fue prematuro, el agua empezó a bajar turbia por la putrefacción, por eso se entierra también a los muertos, no se entierra solo por un ritual, sino también por una cuestión higiénica. Sí. Por eso mi gato tenía que tener 80 centímetros de profundidad. Y entonces, pensá, Patagonia, 1960, precivilizatorio, no se enterraban a los muertos. Entonces el padre de este chico, el maestro, decide enseñarle a enterrar a los muertos y hacer cajones a todos los pobladores que venían a la escuela. A todo esto el señor en mi casa haciendo el pozo. ¿Ves? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Y entonces, en un momento dado, él era chiquitito y me cuenta que venían a golpear a la puerta y que con las pocas palabras que tenían, pronunciaban las siguientes: vengo a buscar las herramientas. Y me dice que su padre contestaba: ¿quién ha muerto? Ah, claro. Yo cuando escuché, vengo a buscar las herramientas, fue como un golpe de campana, ¿viste? Pensé en todas las herramientas que uno necesita, desde las palabras hasta las palas, desde el, no sé, desde el Quijote con su lanza hasta Cervantes con su pluma. Y nada, se me abrió un mundo con vengo a buscar las herramientas. Yo estaba tristísima, no solo por la muerte del gato, sino por otras cuantas. Y entonces, cuando esta persona se fue, abrí un Word y escribí: vengo a buscar las herramientas. Y lo dejé reposar. En realidad, me interesan los personajes niños porque me atrae más la lengua que el discurso. Y cuando hablo de la escritura como un estado, también es porque la lengua digamos, de los niños es casi un estado de percepción maravilloso. Por eso también me gusta tanto Alicia en el País de las Maravillas, y me permite esa lengua, digamos, acceder a una narración más cercana a lo poético. Por eso los niños siempre me resultan personajes facilitadores de esa lengua que tanto me conmueve y me convoca. ¿Tienes autores que te gusten? Imagino que te gustan mucho, o los que te haya gustado trabajar más en los talleres de los tantos que vos diste, y que recomiendes, diga, bueno, lo tienen que leer. Uno es el Quijote, pero no el Quijote del colegio, el Quijote como fórmula para inventarse una vida. Otro es Alicia, sobre todo detrás del espejo. Y, ¡oh, qué difícil! Y Silvino Campo.